Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante de las últimas horas. Son más de 100 cuerpos los extraídos de fosas clandestinas en Zapopan tan solo este año, admite el gobierno estatal. Detecta la Contraloría de Jalisco faltas graves en la contratación de Eli Castro como asesora del CIAPA. Destinar el gobierno federal recursos adicionales a Jalisco para infraestructura y movilidad de cara al Mundial de Fútbol. Las estadísticas pueden resultar frías, sobre todo cuando detrás de cada cifra hay una historia, hay una tragedia o hay una familia destrozada. Sin embargo, las estadísticas también son útiles para dimensionar, por lo menos desde cierta perspectiva, en dónde estamos parados. Hoy el gobierno de Jalisco dio a conocer que tan solo este año, tan solo en Zapopan, se han extraído más de 100 cadáveres y restos humanos de distintas fosas clandestinas. Hoy, la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, desglosó las cifras para revelar cuántos restos humanos han sido extraídos de fosas clandestinas en las que se trabaja o se está trabajando recientemente. Camino a las agujas nos mantenemos en 62 víctimas, 26 de las cuales ya se encuentran preidentificadas y seguiremos trabajando de la mano del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la identificación humana del resto de personas fallecidas que nos hacen falta. De la misma manera, Arroyo Hondo se mantiene en 15 víctimas, con 7 de ellas preidentificadas. De la misma manera, seguiremos trabajando en preidentificar al resto que nos falte. Y la que ustedes conocen como Nextipac o Rural, que se encuentra en Zapopan, también nos seguimos manteniendo en 16 víctimas, con 5 preidentificadas. Y a estos números habría que agregar 16 cuerpos más extraídos de una fosa en Arenales Tapatíos. En total, 109 cadáveres, lo que evidencia, más allá de si Jalisco hoy es o no primer lugar nacional en desaparecidos, evidencia indiscutiblemente la gravedad del problema y la deuda histórica, sistemática que tienen las autoridades para con la sociedad. A propósito justo de este tema, esta noche queremos presentarle a usted la historia de Alejandrina Orozco, que buscaba a su hijo desde hace ya 10 años. Encontró parte de su ropa en el rancho Izaguirre, pero los restos que le entregó la fiscalía no corresponden 100% a su hijo. Ya basta, ya de tanta revictimización, de tanto dolor que nos han hecho pasar. Esto no es para nosotros las familias. El calvario no termina para Alejandrina Orozco. Incompletos y revueltos con los huesos de otras personas, es como pretendían entregarle los restos de su hijo. Pablo Gómez Orozco tenía 17 años de edad. Vivía en Tepic cuando desapareció en marzo del 2023. Salió a buscar trabajo, pero fue víctima de reclutamiento forzado del crimen organizado. Su mamá identificó sus zapatos entre las prendas halladas en el rancho Izaguirre. Sin embargo, apenas en septiembre pasado se enteró de que el cuerpo de Pablo llegó al CEMEFO de Lagos de Moreno, Jalisco, un mes después de su desaparición. Fue hasta el 18 de noviembre que la Fiscalía de Jalisco entregó los restos a la FGR y Alejandrina fue citada para recibirlos en las instalaciones de la Ciudad de México. El odontólogo me dice que cómo hicieron las pruebas periciales, cómo sacaron los resultados. Me dicen que la mandíbula que forzaron a mi hijo no pertenece a mi hijo, ya que la mandíbula pertenece a una persona alrededor de 40 años. Entonces sería imposible que pudiera ser de mi hijo. Y no fue la única sorpresa. También me dicen que hay un huesito duplicado, que es parte de la pelvis, que dice que uno sí pertenece a mi hijo, pero el otro no. Esto derrumbó de nuevo a Alejandrina. Que no se vale porque esto que nos están haciendo vivir es una tortura constante a nosotros como familia, ¿no? Y algo indignante para mí. Por lo que pidió a la FGR realizar pruebas periciales a los cuerpos encontrados junto a su hijo. Si tú sabías, Ministerio Público, que no, la mandíbula no pertenecía a mi hijo, hubieras pedido a Jalisco los otros restos para hacer las pruebas periciales correspondientes y
separar cada resto de cada persona, ¿no? Me dije, pero no permitiste que yo esté en una funeraria, nos hiciste vivir esto, o sea, no se vale, o sea, no se vale. La madre espera que la revictimización no quede impune. Y la pregunta obligada es, ¿con cuánto rigor se están haciendo los peritajes para tratar de identificar los restos extraídos de fosas clandestinas que, habrá que recordarlo, permanecen cientos en el descanso de ciencias forenses como parte también de un importantísimo rezago que se registra en este rubro? Qué tragedia la que vive esta familia y que seguramente, dolorosamente, se replica en muchas otras. Por cierto, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está tratando de apoyar en la identificación de cuerpos también a los colectivos a través de la difusión de algunas fichas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa con las muestras fotográficas con la finalidad de apoyar en el reconocimiento de personas fallecidas sin identificar y reforzó la atención ya que estas galerías, además de mostrarlas a colectivos de búsqueda y gente con familiares ausentes en las oficinas centrales, realizan esta actividad en las delegaciones del organismo. Durante este tipo de muestras se comparten imágenes de características individualizantes y pertenencias encontradas de personas fallecidas sin identificar, ya sea que hayan sido encontradas en algún sitio de inhumación clandestina, pero también, asimismo, de todas aquellas que ingresan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por diversas circunstancias. Explicó que la intención de estas muestras es que los familiares reconozcan características físicas como cicatrices o tatuajes, además de las prendas con las que ingresaron, y que todo esto sirva de guía para entregar los restos una vez que concluyan los procesos periciales. Que las acciones realizadas en la sede central del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a cargo de la Dirección del Servicio Médico Forense, el área de atención a familiares, la coordinación de atención a familiares, lleva 115 muestras fotográficas realizadas, en las cuales se han atendido a 1.032 personas registradas, 24 grupos de colectivos que han querido que se les dé de esa manera. Además, atendieron a colectivos que vienen de otras entidades como Ciudad de México, Nayarit, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Aguascalientes y Michoacán. En cámara, Jesús Recio, para Imagen, Carlos Carrizales. Y hablando justo de este tema, hoy el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas detuvo a dos policías municipales de Zapotlanejo por el delito de desaparición forzada. Detalló que las investigaciones arrojaron que los elementos interceptaron a una persona el pasado 8 de septiembre y presuntamente lo privaron de su libertad. Desafortunadamente ya fue localizado con vida, pero de acuerdo a los trabajos realizados por la Vicefiscalía, logró reunir los datos suficientes para solicitar la orden de aprehensión y ser detenidos estas personas. Quedan pendientes otras órdenes de aprehensión. Y esta noche es poca, francamente, la información que las autoridades han difundido relacionada con la desaparición de dos elementos federales de la que le platicamos a usted el día de ayer. Sin embargo, en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara se han desplegado fuertes operativos de seguridad para continuar con la búsqueda de estos elementos. Se han intensificado los operativos para localizar a los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron privados de la libertad en Zapopan, Jalisco. El primer despliegue se realizó en la zona residencial Cima Park, mientras que el segundo operativo se llevó a cabo en la colonia Mesa Colorada al norte del municipio. Estaban parados ahí y estaban revisando como los coches más sospechosos. Cerca de la 1 de la tarde, fue notoria la presencia de la autoridad recorriendo algunas calles de esta colonia. Aproximadamente a las 7 se retiran. El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, informó que el sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 está colaborando en la investigación mediante el análisis de cámaras para identificar vehículos y posibles rutas relacionadas con la desaparición de los agentes. Señaló que esta revisión forma parte de las líneas de investigación que continúan en curso. Para Imagen, Israel Orozco.
Ya hay órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables del asesinato de 2 policías viales en el municipio de El Salto, registrado hace 2 semanas. Sin embargo, hasta este momento no han logrado detener a una sola persona relacionada con el tema, reconoce el fiscal. Por cierto, el fiscal también habló sobre el caso del exjugador de Leones Negros, quien sacó un arma de fuego durante un partido de fútbol amateur. Y sobre este tema, pues ¿qué cree? Prácticamente tampoco hay ningún avance. Sin embargo, en este caso, bueno, podría ser un delito de portación de arma de fuego. En todo caso, se daría vista a la Fiscalía General de la República y ella valorará las investigaciones respecto a estos sujetos que en su momento portaban arma. Policías de Guadalajara sí lograron detener a un hombre tras ser buscado por robo calificado. Un operativo de la Secretaría de Seguridad de Jalisco derivó en la captura de Víctor N., un hombre de 29 años, quien al decir de las autoridades contaba con una orden de aprehensión vigente. La detención ocurrió en la zona de Pueblo Quieto. De acuerdo con la corporación estatal, oficiales de la Fuerza de Operaciones Estratégicas recibieron un reporte que apuntaba a que un sujeto con requerimiento judicial se encontraba merodeando en el área. Los oficiales concentraron la búsqueda en el cruce de Inglaterra y Niños Héroes, punto donde finalmente ubicaron al hombre que coincidía con las características del reporte. Sin embargo, al notar la presencia de los oficiales, el sospechoso intentó alejarse, pero los elementos le marcaron el alto y lograron detenerlo para verificar su identidad en la base de datos de Plataforma México, donde confirmaron que contaba con un requerimiento judicial vigente. Luego de que corroboraron que era buscado por el delito de robo calificado, Víctor N. fue asegurado y tras leerle sus derechos conforme al protocolo, fue trasladado al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un fuerte choque entre una patrulla de la comisaría de Tlaquepaque y un vehículo deportivo dejó completamente colapsado el tránsito sobre el bulevar Marcelino García Barragán. Este percance se registró a la altura de Río Atotonilco entre la noche y la madrugada, lo que derivó en el cierre de ambos sentidos. Testigos refirieron que el conductor de este deportivo habría circulado en sentido contrario y presuntamente bajo los influjos del alcohol, lo que provocó un corte a la circulación de la patrulla. Aunque esta versión no ha sido confirmada de manera oficial, trasciende que el conductor sería familiar de un funcionario, aunque hasta el momento tampoco existe alguna confirmación al respecto. Un camión de la ruta C64 provocó una fuerte sacudida entre sus pasajeros luego de que al circular por Pablo Neruda golpeara la rama de un árbol. Esto obligó al conductor a frenar de manera intempestiva y esto pues evidentemente hizo que cayeran algunos de los usuarios dentro de este camión. El saldo, 3 personas lesionadas, una mujer, por cierto, resultó la más afectada con posible fractura, mientras que el resto firmó su desistimiento a la espera de la valoración médica correspondiente para que la aseguradora pues asumiera esta responsabilidad. Esto que le platico, insisto, ocurrió en el cruce de Pablo Neruda y Alberta, en la colonia Providencia, en donde personal de emergencia acudió para brindar apoyo y revisar, por supuesto, las condiciones de todos los pasajeros. Mire, esta tarde, durante su comparecencia ante diputados como parte de la glosa del informe de gobierno de Pablo Lemus, la Contralora del Estado, Teresa Brito, informó que tras la investigación realizada a la contratación de la conductora de televisión Eli Castro como asesora técnica del CIAPA, se detectaron graves anomalías. Esta investigación fue caminando y encontrando severas irregularidades en la contratación particular a la que ya se han referido y nos hemos referido, al punto de llegar, como resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa, a determinar falta grave para los 4, tentativamente voy a decir, implicados en esta situación. Las faltas graves se van al Tribunal de Justicia Administrativa. Y cuando se refiere a 4 personas, se refiere a Eli Castro y a quienes
inevitablemente tuvieron que ver precisamente con su contratación. Falta por conocer qué es lo que determina el Tribunal Administrativo y conocer también a qué conclusión llega y qué sanciones en todo caso impone la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Por mucho, uno de los temas más polémicos, más escandalosos en la actual administración correspondiente al CIAPA. Y hoy también, ahí en el Congreso, compareció ante diputados el director del Instituto de Pensiones del Estado, Juan Partida Morales. Ahí fue cuestionado sobre el desabasto de medicamentos que prevalece en este organismo y también sobre el desfalco del que históricamente ha sido objeto. El funcionario estatal afirma que en algunos casos, como las inversiones que se hicieron en Chalacatepec o las vías panamericanas, hay posibilidad de recuperar parte del dinero de los trabajadores, pero en otros definitivamente no. El caso de Abengoa sí hay que decir que es el único de los proyectos que usted menciona que en el cual la recuperación va a ser cero. Realmente hay muy poca probabilidad de recuperar algo en ese sentido, y a raíz de las investigaciones pues todavía hay digamos, juicios abiertos y hay funcionarios que están, o exfuncionarios que están en arraigo domiciliario, o incluso algunos que tuvieron que pisar la cárcel. Pero inversiones que no tenían razón de ser y de cualquier manera se autorizaron, se realizaron y se perdió en algunos casos el dinero de los trabajadores. El gobernador del estado, Pablo Lemus, viajó a la Ciudad de México para participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, Lemus Navarro presentó los avances que registra Jalisco de cara al Mundial en materia de infraestructura. Sobre todo, estamos haciendo el nuevo sistema de electromovilidad que va a unir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sí con el Estadio Akron o Estadio Guadalajara, pero principalmente con la línea 3 del transporte público, un sistema interconectado que unirá también con el Centro Histórico de Guadalajara y Expo Guadalajara, que es nuestro principal recinto de exposiciones. La línea 5 del transporte público, esta línea de electromovilidad, estará trabajando ya con un sistema de transporte sueco en el mes de mayo próximo. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un presupuesto de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos adicionales para las sedes mundialistas, que será destinado a transporte público y a temas en materia de movilidad. En el caso de Jalisco, en particular, este dinero será utilizado para la línea 5 de la carretera a Chapala. Y miren, más información, permítame comentarle que hace apenas algunos minutos la Secretaría de Gobernación dio a conocer a través de un comunicado que se reunieron nuevamente con productores del campo, se reunieron también con algunos transportistas que mantenían bloqueos en ciertos puntos del país, incluyendo Jalisco, y acordaron instalar, ya sabe que con esto intentan arreglar todo, ¿no? Instalar 3 mesas de diálogo para abordar temas como seguridad, para platicar también sobre la distribución del agua con relación al campo y el tema vinculado con el precio del producto. Tras los acuerdos alcanzados, los manifestantes esta noche comienzan ya a liberar algunas de las vías carreteras. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente noche.